Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este seminario, serie de conversatorios más bien, pagos sociales, perspectivas y desafíos. En este primer encuentro, en el cual vamos a tratar básicamente innovaciones en el mundo de los pagos, que está en el corazón, el mundo de los pagos, el corazón del funcionamiento del sistema financiero, del económico, de la realidad. Así que este ciclo de conversatorios nació hace un año atrás en una conversación on the record con Alberto, con quien manifestó me dijo, yo trabajé en un sitio en el que sé muy bien lo que me dijo, no concebimos conversatorios sobre esos grandes temas de largo plazo, en los cuales la coyuntura, trabajando en la cotidianidad del Banco Central, todavía recién aprendido de la pandemia, como decimos en la nuestra. Entonces, ¿por qué no pensamos temas de largo plazo, esos que uno nunca se preocupa, el largo plazo finalmente llega? Entonces, esa fue la motivación y bueno, empezamos una larga serie de conversatorios para todo ese equipo, para llegar finalmente a esta propuesta en la cual la intención es precisamente partir por uno de los temas que quizás, más que de largo plazo, ya está siendo entre mediano y corto. En distintos grados de expresión que estamos viendo en el mundo, en nuestro país, con rezago en algunos aspectos, en otros estamos particularmente bien, pero la pregunta sigue siendo la misma, y es cómo armonizamos el sistema de pago que tenemos actualmente y los medios de pago que conocemos en la actualidad, que están desarrollándose rápidamente, con el surgimiento de monedas digitales y de una proliferación de mecanismos de pago que el concepto de dinero no es el mismo que en el pasado. Y los modos de hacer política monetaria probablemente tampoco van a ser los mismos. Y los modos de velar por la estabilidad financiera y la inclusión financiera tampoco van a ser los mismos. Esas son las preguntas, por poner algunas, solamente. Así que, sin demorarnos más en el conversatorio de la noticia, les quiero dejar con Alberto Nodón, del Banco Central. Alberto tiene un PhD en UCLA, colega muy querido además. Hemos trabajado juntos en el Banco Central y él tiene una motivación especial por este tema de largo, mediano o corto plazo, donde ponerlo. También tenemos, nuestros invitados son Fernando Calvo, que es el gerente de innovación y ecosistemas de BCI. Fernando aquí nos va a aportar con toda su experiencia vasta en micro e intraemprendimientos, en un banco que ha sido particularmente ágil en adaptar, mirar, investigar los nuevos modos de pago y nuevas tecnologías del sector financiero. También tenemos a Jesús de Pablo, que es el Country Manager de Whale Cloud, una empresa dedicada también al mundo fintech. Y tenemos finalmente a Roberto Paso, que es el director ejecutivo de IPU. Así que los dejo y la mesa, la pista es suya, como se dice. Bueno, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a la Universidad de Desarrollo por prestarnos sus instalaciones para este evento. La verdad que la preocupación por los medios de pago es con natural a lo que los bancos centrales hacen. A veces se nos olvida, ¿verdad? Hablar con un banco central que la inflación, la tasa de política monetaria, el mercado cambiario estos días, ¿verdad? Pero la verdad que el sistema de pago está en en el corazón de nuestra actividad. Y de hecho, la ley orgánica que establece nuestro mandato es bien explícita. Estamos encargados de velar por la estabilidad de los pagos internos y externos. Así que medio callado, sin demasiada visibilidad, digamos, años trabajando en el sistema de pago. Y por lo tanto, en un contexto donde la forma en que pagamos está cambiando tan rápidamente, es muy natural que hay una preocupación, por decirlo así, adicional de parte de nosotros. Preocupación que se ha manifestado en distintas cosas. En ámbito regulatorio, por ejemplo, el esfuerzo por movernos hacia un sistema de 4 partes, la discusión sobre la Cámara de Pagos de Bajo Valor, últimamente la ley FinTech, que ya está bastante avanzada en el Congreso, ¿verdad?
son algunas de las expresiones de esta preocupación tan cercana y continua sobre el sistema de pago. En lo más reciente, y lo que ya sacó quizá un poquito más de noticias, más cosas más públicas, iniciamos el estudio más formal de los beneficios y desventajas de eventualmente emitir una moneda digital de Banco Central. Un tema que está dando vuelta con mucha fuerza en todo el mundo y que en principio puede tener un impacto bastante grande en la conformación tanto de la industria como en la experiencia de los usuarios del sistema de pago. Y en ese contexto publicamos hace algunos meses, como a mediados de mayo, un informe donde establecimos nuestra posición inicial respecto del tema, pero una de las conclusiones quizás evidentes, ¿verdad?, es que cualquier diseño que eventualmente uno haga de una moneda digital de Banco Central tiene que ir muy de la línea de las necesidades de los distintos stakeholders, usuarios principalmente, obviamente, pero también de la industria. Y en ese mundo se nos han ocurrido hacer varias instancias de interacción, ¿verdad?, con los distintos stakeholders, y esta es una de esas. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, les cuento inmediatamente por si no la han recibido, pero pueden pinchar en la página web del banco. Hay una encuesta bastante larga, pero no tanto, así que no se asusten, que busca recabar la visión de distintas personas, ¿verdad?, sobre el tema y en particular de las monedas digitales. Los hemos invitado, probablemente muchos de ustedes han recibido invitación, o si no, las instituciones que ustedes representan, pero he invitado a un grupo amplio de personas a participar en mesas de trabajo destinadas a discutir aspectos específicos para los cuales la moneda digital de Banco Central podría ser útil, ¿verdad?, y por lo tanto tendría que tomar en cuenta en su diseño. Además, hemos hecho varias actividades académicas, tuvimos recién un curso con académicos bien top del mundo sobre la relación entre estas innovaciones de medios de pago y la intermediación financiera, y hoy estamos iniciando este ciclo de 3 conversaciones con gente de la industria enfocada en temas algo más específicos, pero no tanto tampoco. El primer tema tiene que ver con innovación. La próxima semana los dejamos invitados, obviamente, a que participen en el segundo conversatorio, que está relacionado con temas de inclusión financiera, que es algo que para la autoridad obviamente es muy importante, pero yo creo que también de una u otra forma motiva también lo que la industria está haciendo, cómo llegar a gente que normalmente no tiene acceso a medios de pago electrónico. Y por último, la semana que sigue, creo que el 27 de julio, vamos a hacer un doble clic sobre temas de regulación y de un poquito más de organización de mercado. No lo distancio más de nuestro plato principal, que es la conversación con estos 3 grandes invitados que ya presentó Cristian al inicio. Solo les recuerdo un poquito las reglas del juego, entre comillas, ¿verdad? La idea es dividir el conversatorio en 3 bloques, puede ser uno más largo, otro más corto. El primer bloque lo queremos concentrar un poquito en lo que están haciendo y en por qué están haciendo esto y dónde ven el valor agregado en sus propuestas de innovación. El segundo bloque, la idea es pensar un poquito más a largo plazo, no volarnos tanto, pero volarnos un poco para ver por dónde va esta cosa. Y al final, si nos va quedando tiempo, me gustaría un poco conocer sus reflexiones sobre el rol que podría tener una moneda digital de Banco Central en promover la innovación. Sin más, entonces, vamos directo a lo que nos convoca y déjenme partir con Fernando, ¿verdad? Yo soy medio ciego, así que tengo aquí el torpeo. ¿Ah? Porque yo, hasta donde yo conozco un poquito el BCI porque trabajé ahí un tiempo, pero todos lo conocemos más en general y siempre se ha caracterizado por su poco en la innovación. Fue un banco moderno. Yo me acuerdo cuando yo era chico teníamos el Banco Lauto, que era una cosa como muy sofisticada, hoy día la miramos y es como de película, es como los picapiedras, pero que uno iba al auto, metía un cheque, se iba por un tubo para arriba, qué sé yo. Pero bueno,
Usted tiene este foco de innovación, tiene un producto muy innovador que es Match, ¿verdad? Que en su minuto fue, creo yo, una cosa bien distinta a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, no sé si nos podéis contar un poco en qué está BCI, cuáles son las principales temas que están trabajando y por qué. Súper. Oye, bueno, yo también necesito torpeo, por dos razones. Una, porque tengo una memoria pésima, y segundo, porque cuando digo que vengo cualquier cosa, viene gente de mi equipo a decirme, por favor, di esto o di esto otro, y después me lo van cobrando cada cosa que no digo. Así que, pero bueno, principalmente, lo primero que creo importante resaltar es que el mercado chileno de pago es un mercado súper competitivo, y creo que bien profundo en relación a la región al menos, ¿eh? Uno lo mira por la región y no es cualquier cosa. Creo que se ha hecho un trabajo bien interesante desde hace mucho rato, y también en los últimos años ha habido creo que un desembarco de fintechs en ese espacio muy generoso, ¿eh? Y muy interesante, y con un aporte realmente importante en los pagos digitales, ¿cierto? En la llegada a sectores de la población que no tenían acceso, sobre todo a medios de adquirencia, principalmente ha tenido una presencia importante, y yo creo que hay que reconocer que es un espacio bien dinámico. Eso es lo primero, y cuando uno lo mira, no es un espacio fácil de disrumpir tampoco por las mismas condiciones. Si uno mira, no es fácil entrar, ¿ah? La verdad es que nosotros en BCI seguimos viendo, a pesar de esto, espacios principalmente en el acceso a medios para recibir pago en las pymes. Creemos que hay un espacio grande en las micro empresas y en las pymes en general. También creemos que, a pesar de que casi todos los chilenos tienen un medio de pago en la billetera, porque esa es la realidad, o sea, tú vayas a revisarle la billetera, probablemente se la abre y encuentras un medio de pago, no necesariamente ese medio de pago está utilizado. Y ya sea porque su ambiente, el ambiente en que se mueve, no tiene lugares con que pagar, entonces en realidad la economía se encacha, o porque el medio de pago no es lo suficientemente útil, simple, o simplemente el precio no es el que esa persona espera, digamos. Entonces hay bastantes razones para todavía seguir operando en efectivo para un grupo importante de la población, a pesar de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos, el nivel de penetración que llegaron, pero evidentemente había un rebote post pandemia con la apertura de las distintas de las tiendas físicas. Entonces, bueno, BCI también entonces divide un poco su estrategia en esto, en obviamente seguir empujando la innovación en los rieles de pago tradicionales, o sea, las tarjetas de crédito, débito, prepago, que ya pasa a ser tradicional a esta altura de la historia, y ahí principalmente es lo que ustedes están viendo, digamos, nuevos elementos de seguridad, que siempre es un tema relevante en la industria de los pagos. Están viendo también, cierto, creo que hay un boom de lo que conocemos como tarjetas virtuales principalmente, el boom de la tokenización también, para poder incorporarlo en las distintas billeteras que hay en el mercado. O sea, creemos que tenemos que entregarle la mayor cantidad de opciones de pago a nuestros clientes de la manera más simple, eso por el lado de los rieles tradicionales. Pero, como yo decía, todavía hay un espacio grande, sobre todo en los sectores de la población que no utilizan estos medios de pago, en donde creemos que los pagos digitales, ya me refiero a los QR, el NFC, principalmente van a jugar roles relevantes hacia el futuro. No sé cuál va a ganar finalmente, o si va a ganar alguno, porque vemos harta economía en que están conviviendo de manera bastante relevante, pero creemos que ahí hay un espacio de crecimiento importante, y es donde estamos un poco apuntando los esfuerzos en materia de pagos digitales. Mira, acá principalmente lo digo esto porque son de fácil distribución, obviamente, y tienen costos de transacción bastante menores que el resto de los rieles tradicionales que conocemos. Entonces nosotros ahí principalmente estamos trabajando queremos construir un mejor ecosistema de pagos. Principalmente creemos que hay mucho trabajo que hacer, principalmente en la experiencia de pago de los chilenos. Ahí las fintech han sido muy, creo que nos han challengeado muy fuerte, sobre todo en los medios de pagos en los pagos digitales, me refiero a los pagos en canales digitales. Ahí es donde hemos estado trabajando fuerte. Creo que nosotros estamos hoy día próximos a lanzar, espero ya, o sea, próximo a lanzar a mercado, hace mucho rato, una experiencia de pagos P2P, P2M muy distinta para los chilenos, algo que vamos a empujar con fuerza,
que creemos que tiene mucho valor si es que logramos integrarnos de mejor manera con la empresa, con los comercios en general. Nosotros estamos trabajando mucho en estas integraciones con los comercios para que las experiencias de pago sean distintas, sean más simples. Las empresas en general aprendieron mucho en la pandemia de los pagos digitales. Se dieron cuenta que entregaban cosas y permitían generar experiencias que no son tan fáciles en el mundo físico. Por ejemplo, pagar antes y comprar después y retirar después, un elemento que en el mundo físico no está tan presente. Hay muchas cadenas que la han, pagar sin pasar por un checkout, o sea, sin pasar por una caja física, digamos, y tener que mostrar los productos. Después viene todo lo que es, ¿cierto?, llegar al cliente sin necesidad de importunarlo a través de los pagos digitales. Yo creo que en ese tema estamos trabajando muchísimo y van a ver hartas cosas ahora, espero, a partir de julio. Fernando, y cuando uno... Dos preguntas que a mí siempre me han producido cierta curiosidad. Imagino que ser un banco tiene una ventaja tremenda, porque tenía clientes, tenía otros productos, entonces no necesitáis monetizar directamente tu innovación, porque de alguna forma tenías como una venta cruzada con otras cosas, y puedes ganar por traer al cliente a tu banco. Pero por otra parte tienen un lastre. Son un montón de tecnología y sistemas antiguos que de alguna forma hay que hacerlo conversar con tu innovación. En cambio, una empresa, ¿verdad?, que está recién partiendo por la parte más liviana. No sé si voy a comentar un poco sobre eso y si al final tu innovación está muy amarrada a lo que el banco hace o es como un producto aparte distinto que hago como por... Mira, dos cosas. Nosotros como banco decidimos dos cosas. Primero, que en materia de pago e innovación financiera en general íbamos a tener un vehículo que es Match, que se sigue desarrollando, y que ustedes lo van a ver ahora saliendo, ya salió de hecho, a modo de piloto con productos de Buy Now, Pay Later, que creo que son bien relevantes en elementos de inclusión financiera, sobre todo a personas que no pueden llegar a tener una línea de revolving, principalmente por condiciones, digamos, propias de esa persona y que necesitan financiamiento a corto plazo, que me parece un elemento bien relevante, y que nosotros tenemos ese espacio de crecimiento que es ultra flexible. Ahora, el banco y las tecnologías también nos han permitido, en el banco, digo, el banco tradicional, ir un poco independizándonos de lo que tradicionalmente la gente conoce como los legados, ¿cierto? Los sistemas legados que son altamente complejos, que son difíciles de intervenir, que cambiar una coma y tenés que pasar a producción todo el sistema legado nuevamente y todo el mundo se pone nervioso, digamos, que eso todo el mundo lo conoce, digamos, pero yo creo que la tecnología, nosotros hemos hecho un esfuerzo bien grande porque eso no sea un problema. Y básicamente la tecnología lo permite, hoy día tú puedes exponer, digamos, de manera muy microscópica, digamos, servicios, sistemas legados hacia los canales y eso te permite ser realmente muy ágil a la hora digamos, de avanzar. No creo que hoy día la tecnología ha avanzado tanto que creo que incluso la interacción con los sistemas legados, que uno pensaba que era realmente difícil, incluso decía, oye, vamos a hacer interactuar esta tecnología híbrida, la nube con los sistemas legados, ¿qué va a pasar con las latencias? Esas cosas yo creo que los pagos, digamos, o sea, esperar 5 segundos para que un contactless te haga pip. Yo creo que eso no es parte de lo que uno espera en la experiencia de pago. Yo creo que esas cosas están cada vez más lejos, digamos, de ser un lastre para la industria financiera. Yo realmente no lo veo. Oye, déjame, solamente lo último que te agrego es, nosotros también creemos, y estamos trabajando en eso, que hay muchísimo que hacer en el mundo de los pagos para las pymes. No solo en la aceptación de pago, en donde estamos trabajando también en llegar a ello. Nosotros lanzamos un adquirente hace poco tiempo en conjunto con un curso americano que es OPayment, pero también creemos que las pymes en general, me refiero a los comercios particularmente, los más pequeños alrededor del mundo de los pagos, tienen muchísimos problemas y que las fintech nos han mostrado ese camino con soluciones de contabilidad que van arriba, recaudación, te fijáis, soluciones pero todavía todas esas soluciones son muy desintegradas y generan muchísimos problemas alrededor de las pymes. Creo que el Open Banking, el Open Data, también la posibilidad de integrar todas estas soluciones va a ser algo que vamos a ver venir con alta fuerza y que va a permitir que los comercios más pequeños se concentren principalmente en hacer crecer su negocio y no en tantas acciones de bajo valor para ellos, que en general son un lastre. Buenísimo, buenísimo. Oye, vámonos al otro mundo, vamos al emprendedor que partió chiquitito, si no me equivoco, partió motivado casi que por un problema familiar, que había que pagar o distribuirnos una cuenta con los
del colegio y de repente, bueno, acá hay una oportunidad, pero que se ha transformado, yo creo, en una de las empresas fintech símbolos chilenas, ¿verdad? Ya con expansión internacional, según entiendo. Entonces, mira, lo que me gustaría preguntar a la gente de verdad de equipo, cuando ya miras hacia atrás lo que han hecho, ¿verdad? Me imagino que el equipo hoy día es una cosa muy distinta de la que te imaginaste ese día en tu casa, medio enrabiado de cómo poder distribuir este pago entre los apoderados. ¿Cuál ha sido eh, el valor agregado de equipo y por qué creen ustedes que han sido capaces de participar en este mercado donde hay leyes tan grandes? Me encanta la pregunta. Primero, muchas gracias por la invitación a todas las personas que asisten, por el interés. Quisiera responder cumpliendo con lo que se espera de una fintech, ¿cierto? Que sea un poco disruptivo, pero no conflictivo, intentando ampliar la mirada en algunos aspectos que no forman parte de la conversación habitual cuando uno habla de medios de pago. Primero, cuando hablamos de medios de pago y de su importancia, tendemos a decir cosas como que falta que más gente pague electrónicamente, pero nos olvidamos del por qué eso es importante, digamos. ¿Por qué una señora que está en el barrio va a pagar al almacén? ¿Por qué para ella es importante pagar electrónicamente? Y antes de dar la respuesta, quiero citar un ejemplo que es muy distinto al cómo se dan las conversaciones en Chile, porque en Chile normalmente uno escucha a los bancos promoviendo el que se pague electrónicamente, la autoridad, empresas relacionadas con los bancos, entonces pareciera ser que hay un interés de la banca y sus dueños en ganar más plata por la vía de meter más gente a la industria financiera. Esto contrasta con la mirada que uno puede ver, por ejemplo, en Dinamarca, en donde el uso de medios de pago se volvió obligatorio en ciertas industrias como resultado de un movimiento sindical de taxistas y de trabajadores de restaurantes. ¿Y por qué esto es resultado de un movimiento sindical? Bueno, porque el pago electrónico representa más seguridad para sus vidas. O sea, básicamente, los asaltan menos. Y eso es calidad de vida. También representa un menor costo. Significa que el almacén va a poder funcionar más eficientemente. Entonces, pensando en poner el foco en qué es lo que necesita el consumidor final, me parece que uno puede mirar la industria de los medios de pago de una forma distinta. Y la historia que tú recuerdas tiene que ver con cuando yo era apoderado de un curso y queríamos recaudar la cuota de los apoderados. Digamos, un amigo que trabajaba en un cargo gerencial de un banco y le digo, oye, esto de integrarse a WebPay es francamente complejo, no, de ninguna manera me va a permitir resolver este problema. Evidentemente estaba pensado para resolver el problema de los comercios, y eso generó una larga discusión que termina en el momento de inspiración en el que yo le digo, pero las personas tienen derecho a hacer transferencias, que sean en línea y gratuitas. Yo las puedo automatizar, y automatizándolas puedo hacer un medio de pago que compita con el monopolio de Transbank. Eso fue fuerte, porque en esa época el monopolio de Transbank, si bien había mucho movimiento, se intentaba eliminar el monopolio de Transbank, estoy hablando del 2012, se venía desde antes intentándolo. En aquella época Javier Echeverri con Multicaja tenía una serie de demandas para tratar de abrir la industria. Y nosotros, por la vía tecnológica, aprovechando el derecho de las personas, nuevamente el foco en la persona, aprovechando el derecho de las personas, por un lado, a hacer transferencias, y por otro lado, a elegir la aplicación con la que van a llegar al banco a hacer esa transferencia. Que uno dice, la aplicación Google Chrome, no sé, Safari, Edge. La aplicación puede ser Kipu. Y utilizando los mismos protocolos de seguridad y comunicaciones que usan las personas con Google Chrome para llegar al banco y entregar sus credenciales y hacer todo eso con esos mismos protocolos, el tecnicismo aquí es HTTP y TLS, digamos, de eso estoy hablando, en vez de estar en la experiencia de usuario clásica que uno ve en Google Chrome, uno está en una experiencia de usuario que integra desde el sistema de venta del comercio, porque ahí el usuario eligió qué es lo que quería pagar, el proceso de pago, en donde hay ciertas tareas que se pueden automatizar, como ingresar los datos del destinatario, el monto de la transferencia. Las credenciales sí las tiene que ingresar el usuario, sobre todo porque en transferencias existe al menos una clave que cambia pago a pago. Entonces, esa la tiene que ingresar.
Y luego la notificación instantánea al comercio para decirle: "Oye, esta transferencia que recibiste, que la puedes ver en tu cartola, corresponde a esta venta, que la puedes ver en tu sistema de venta", y por lo tanto puedes ya entregar productos o servicios asociados a eso, y no esto que a veces pasa de: haz una transferencia según estos datos, me la mandas y después yo voy a procesar, y en pequeña y mediana empresa es un desastre porque el tiempo de retardo para entregar es muy largo. Ahora, innovación en medios de pago, y aquí me voy a colgar de algo que dijo Fernando. Cuando uno piensa en innovar en medios de pago, la expectativa es que el medio de pago no tenga ningún roce. O sea, que no tome tiempo, que no haya que escribir cosas y que no cueste. Ese es como el ideal, cuando uno de nuevo pone el foco en el usuario que está pagando. Aquí hay más actores. El comercio que recauda quiere que muchos usuarios puedan pagar, y en ese sentido el poder hacer transferencias nos da una enorme cobertura. También quiere que el costo de recaudación sea más bajo, y dado que uno se monta en una plataforma de transferencia que tiene menos costos que el modelo de 4 partes de tarjetas, entonces es posible al final del día cobrar menos. Y también quiere otras cosas que uno va descubriendo sobre la marcha. Por ejemplo, quiere un horario asociado a las transacciones que corresponda a su vida, que empieza a las 0 y termina a las 24 horas, no a las 14 horas, que en el horario en que terminan las transacciones en la banca. Quiere que los fondos lleguen lo antes posible. Entonces, hemos ido haciendo una serie de innovaciones para permitir eso. Y acá, cuando digo innovación, me refiero a un invento que logró ser usado masivamente. No todos los inventos son innovaciones. Para reconocerlo como innovación tiene que tener un nivel de uso masivo. El año pasado, la cantidad de plata que se autorizó con nuestra solución, voy a decir el número intencionalmente mal, fueron 1,8 millones de pesos. Y lo digo intencionalmente mal porque esta cifra a la gente le cuesta, con esto de que en castellano y en inglés se dicen distintas. En inglés diría 1,8 trillones de pesos y en castellano es 1,8 billones de pesos. Entonces se desambigua cuando digo que son millones de pesos y todos entienden. De modo que eso sí se ha usado masivamente. Pero también hemos hecho algunos inventos que no califican. Y es súper importante decirlo porque uno se equivoca mucho en el camino y es bueno fomentar el que uno se atreva a equivocarse. Sacamos un QR, por ejemplo, el 2013. Ese QR no se masificó. Hoy día sí se están masificando nuevos QRs. Es una buena tecnología. ¿Y por qué el 2013 no y ahora sí? Invita a varias cosas, pero yo creo que una bien importante es que si ponemos el foco en la persona aspira a leer un QR y después elegir el medio de pago. Y no importa quién ofrece ese QR, o sea, si es de Mercado Pago, si es de ApiPay, o sea, da lo mismo. En Argentina lograron unificar los QRs. Uno puede leer el QR con la app de un proveedor y después terminar saltando a la app de otro proveedor y pagar con eso. En ese sentido, Argentina no va ganando, pero se puede hacer mucho mejor que Argentina, porque igual lo unificaron manteniendo cerrado el control. Y en las nuevas tecnologías uno quiere algo contra lo que pudiera querer un banco central, uno quiere algo descentralizado. Entonces, uno quiere que cualquiera que implemente un estándar pueda al final ofrecer un QR que el que lo lee pague con el medio de pago que prefiera. Entonces, tuvimos ese QR, tuvimos enlaces de pago que distribuimos por Facebook. Era como, tú compartes por Facebook un enlace, y eso no se masificó. Yo creo que no se masificó porque las personas necesitan que un comercio con cierta autoridad les diga: este medio de pago es confiable. Cuando uno entra con un medio de pago nuevo, con una marca como Quipu, que no es conocida en el mercado, entonces si un almacenero comparte un enlace por Facebook, la persona que le va a pagar no se atreve a seguir esa innovación. Oye, Roberto, y en esa materia de cómo ir buscándole, por decirlo así, el lado más amable para los clientes, ¿tú ves que la innovación en medios de pago es un tema de pago o al final es más potente cuando tú lo logras integrar un poco lo que comentábamos antes, ¿verdad? Con otras problemáticas? Mira, pago por el mismo sistema de pago, el que me ayuda ya en la contabilidad, o el mismo sistema de pago, el que me ayuda, no sé, está amarrado con mi inventario, no sé. No sé si, o sí. El mundo pago, el mundo pago, digamos, y el resto ojalá conversen, pero no. A nosotros en nuestra área de soporte muchas veces nos llegan tickets del estilo: pagué cuando me llegan los zapatos.
Nosotros no sabemos cuándo le llegan los zapatos. Pero desde el punto de vista de la persona que pagó, esa persona le pagó un comercio, compró zapatos, quiere saber cuándo le llegan los zapatos. Por lo tanto, a la larga estamos integrados, lo queramos reconocer o no. Si vamos a llegar al mercado con un producto que está entero integrado o somos empresas diferentes que aprenden a colaborar mejor, ese es otro cuento. Desde la perspectiva del usuario final, sin duda estamos integrados. Y de hecho el usuario final no quiere pagar. Y el comercio tampoco quiere cobrar, quiere sus zapatos. Básicamente. Ahora, ¿para dónde va a ir la industria? Que tiene que ver con definir la integración vertical óptima. Eso uno lo puede ver en muchas industrias. A mí aquí me gusta citar un ejemplo que es comparar la historia de éxito de Microsoft con la historia de éxito de Apple. ¿Por qué? Porque frecuentemente se citan esos dos ejemplos. Uno cita el ejemplo de Microsoft para decir que una comunidad de muchas empresas que colaboran en torno a cierto estándar, al final, gracias a las maravillas del mercado, termina por ser más competitivo. Y uno cita la historia de éxito de Apple para decir que cuando controlas toda la experiencia de usuario y está todo integrado en algo que va del hardware y hasta el software, entonces la experiencia de usuario final está mejor controlada y por lo tanto tuvo éxito. Ahora, estas dos tesis son antagónicas y las dos empresas tuvieron éxito. Por lo tanto, el éxito no depende de si todo está integrado o distribuido, depende de otras cosas, podemos especular sobre cuáles son, pero mi opinión es que ahí una parte importante de la respuesta tiene que ver con la calidad de la ejecución. Genial, genial. Oye, vamos ahora a la experiencia un poquito más internacional. Aquí Jesús sin duda nos puede aportar. Ustedes, bueno, están trayendo, ¿verdad? Modelos y sistemas que han sido, yo diría, impresionantemente exitosos en Asia. Uno, no sé, se lleva a China hace 10 años atrás, eran puros billetes. Hoy día no existen los billetes en China, es una cosa impresionante. Lo que yo encuentro más interesante del caso asiático es que hay un desarrollo bien en paralelo a los rieles tradicionales. Ahora, mi pregunta es, primero, ¿por qué ven en quizá de nuevo? ¿Qué valor agregado especial se ve en eso? Y si son esas experiencias, por decirlo así, importables a nuestro país. Hay ejemplos impresionantes como el de M-Pesa en Kenia, que fue un éxito tremendo, pero ha sido imposible de replicar en ningún otro lugar. Entonces, ¿cuánto hay del éxito de estas innovaciones del sistema pago en Asia? Simplemente porque es un tema cultural o de cómo es el mercado en Asia. ¿Cuánto podemos tener para acá? Jesús. Sí, gracias por la asistencia hoy. Mira, parte de la experiencia que nosotros estamos trayendo a Latinoamérica en particular, mi labor principal de abrir nuevos mercados. El grupo Whale Cloud pertenece al grupo Alibaba y eso nos permite traer tecnologías del grupo. Y una de las tecnologías, esta es las funciones de Alipay Plus. ¿Qué funciona? Es la misma tecnología de la plataforma de pagos digitales, que es la billetera más grande del mundo, con más de 1.500 millones de usuarios. Y nosotros le damos tecnología a 10 billeteras digitales en Asia y hay cerca de 4 billeteras también que están con nuestra tecnología, que son de desarrollo de marcas del cliente local. ATM, una billetera que es la tercera billetera digital más grande del mundo en India, está basada en nuestra tecnología y ellos decidieron ponerle esa marca. Bueno, uno de los desafíos más grandes es, los profesores Fernando y Roberto, que siempre el usuario tiene una lista de cosas, de opciones, ¿verdad? Y el usuario va eligiendo. La visión de nosotros es que el usuario tiene que estar al medio, rodeado por un ecosistema completo financiero. Ese es el objetivo y lo que nosotros, la experiencia que estamos trayendo. Y ese usuario puede ser tanto una persona como nosotros que queremos pagar algo, puede ser una pyme o puede ser una gran compañía. Y eso se hace referencia a que las billeteras digitales en Asia, y es lo que nosotros estamos, el objetivo principal es traer esa misma experiencia, ya no son billeteras digitales. O sea, la billetera digital es el desde. Ese es lo principal. Entonces, la principal función que nosotros hacemos con este tipo de tecnología es un agregado hacer las transferencias. Es un agregado saber cuál es tu saldo. Lo más importante es el dato, la información que estoy recolectando o yo voy teniendo como usuario, como empresa.
una de las funciones principales que estamos promocionando con las distintas conversaciones con los clientes son las super aplicaciones, que van a ser súper conocidas en el futuro, en esta parte del mundo, porque allá ya son un hecho real. ¿Y qué pasa con las super aplicaciones? Las aplicaciones son un ambiente financiero gigantesco donde nosotros ponemos al centro la empresa o la persona y está cubierto por esta capa de medios de pago. Entonces, cuando el usuario abre su aplicación y quiere pagar algo, por ejemplo, de alguna tienda o de tu café favorito o de tu restaurante favorito, la aplicación ya está enlazada al medio de pago. Entonces, nosotros ya eliminamos la barrera de saltar a una tercera aplicación para hacer el pago. El pago ya está integrado completo porque el comercio ya se integró a nuestro medio de pago. Y la idea de eso es que también se habilitan plataformas para que los comercios puedan desarrollar sus propias mini aplicaciones que están integradas a esta solución de pago para que puedan integrarse a este mundo financiero. Porque para nosotros, y un poco lo que hablábamos afuera, es que esto de hacer filas para obtener una tarjeta ya no se hace, por ejemplo, en Asia. Filas para o consultarle a tu ejecutivo si puedo tener un crédito hipotecario o puedo tener un microcrédito. Las plataformas digitales hacen estos análisis en línea y te permiten tener un microcrédito en línea en cosas de minutos, un crédito de si te quedaste sin saldo en la tarjeta, ellos analizan tu comportamiento de pago, o también las soluciones de inteligencia artificial que nos permiten identificar cómo funciona el comportamiento de pago de los clientes que nosotros tenemos. Eso quiere decir, por ejemplo, que un desafío importante de lo que hemos visto hasta ahora y casos que hemos visto en las noticias es que se me perdió el celular, me robaron el teléfono. Entonces, estas plataformas digitales que permiten entender cómo funciona el comportamiento del usuario y puede bloquear nuevos cobros si se hacen a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Son esas las funciones que ya están comprobadas porque la plataforma de nosotros tiene más de 10 años de desarrollo. Porque evidentemente pasamos por el desarrollo de ser una startup, pasamos por investigar, desarrollar y ha pasado de todo. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos muy enfocados en incorporar al comercio. Incluso estamos enfocados en sacar el POS del comercio, la maquinita, ¿verdad? Porque ahora todos los smartphones que existen y la tecnología de conexión es muy rápida y muy ágil. Entonces, la plataforma te permite tener un POS en el teléfono. Entonces, el comercio genera QRs en línea a través de eso. Y nosotros lo podemos escanear. Eso quiere decir que yo elimino un factor de pongo la tarjeta y espero esos 5 segundos, 10 segundos que se haga, porque la conexión es mucho más rápida a través de las conexiones celulares. Eso es la innovación. Y súper interesante. Déjenme una pregunta para los tres, porque de oírlos veo similitudes y diferencias en el enfoque. Una que me parece como bien llamativa. Cuando tú hablaste, Jesús, ahora pusiste un énfasis importante en los datos. ¿En qué sentido? En el sentido que tú, entre más datos tienes, más puedes prestar servicios distintos. Por ejemplo, puedes prestar sin pedir mucho colateral, porque conoces tanto al cliente que puedes prestar un poco y porque puedes medir el riesgo de crédito muy bien. Pero los datos, o algo súper central en el desarrollo de innovaciones de pago. Cuando veo más, ¿verdad?, a Fernando y Roberto, veo una preocupación como por el cliente muy fuerte, y más que la explotación de los datos, que de hecho no lo mencionaron con mucha fuerza, sí veo como una visión de que hay espacios de satisfacción del cliente que no han sido tomados, ¿verdad? En el caso tuyo, Roberto, me parece que no solamente es satisfacción del cliente, sino claramente precio. Es como decir, mira, esta es una industria donde hay pocos jugadores, hay renta de alguna forma, y esa renta no la puede distribuir en parte del innovador, pero también en parte del cliente, y ahí hay un espacio. Entonces, quisiera preguntarles cuán importante para ustedes dos es el tema de los datos, que se habla mucho que al final acá lo que en verdad son empresas de datos más que de servicio, y que lo que buscan
Y lo digo porque cuando uno piensa en el modelo asiático, una de las preocupaciones inmediatas es que cuando uno tiene una industria que está súper enfocada en los datos, es súper fácil terminar con un o dos, digamos, jugadores importantes en la industria. Yo creo que China es un buen ejemplo. China es un país gigantesco, pero hay dos: Alipay, WeChat, y eso es, ¿verdad? Incluso termina con sistemas que empiezan a ser como bien cerrados. De hecho, en China es costoso pasarse, tú puedes hacer un montón de cosas dentro del sistema en que está ahí, pero hay un costo relativamente importante de salirte de ahí. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Cómo ha funcionado claramente en China? Porque yo creo que que los chinos hoy día tienen un nivel de bienestar en pago mucho más que lo que tenían antes. Yo creo que claramente están felices con ese tema. No sé, ¿cómo ven ustedes el manejo de los datos? Si en verdad es una ventaja comparativa, si en verdad está exagerado ese punto. No sé, déjenme, Roberto, quizás tú que hayas estado... Bueno, el tema de los datos lo vemos con mucha preocupación. Y yo creo que en Chile se está terminando ya de discutir y uno espera que que este año se apruebe la nueva ley de procesamiento de datos personales, que solo trae cosas buenas desde nuestro punto de vista y representa una mejora urgente y necesaria, pero al mismo tiempo insuficiente. Y voy a decir por qué es insuficiente, pero primero entender, de nuevo, desde la perspectiva de las personas, por qué la protección de sus datos personales es tan importante. Uno puede señalar muchísimos ejemplos en donde compartiendo los datos se puede acceder a mejores servicios y el acceso al crédito es un ejemplo notable dentro de eso. Así como ese hay muchos más, digamos, las personalizaciones de la experiencia de usuario. Hay muchísimos datos, o sea, muchísimos ejemplos maravillosos. Ahora, como contraejemplo, la aproximación más ingenua es pensar en el fraude y el robo. Yo diría eso está razonablemente controlado y a pesar de que es doloroso cuando ocurre poco desde un punto de vista estadístico. Lo que ocurre mucho es la intoxicación por dopamina. Es decir, el volvernos adictos a ciertos servicios en el celular o a ciertos servicios a los que accedes a través del celular. Facebook fue acusado por el Senado de Estados Unidos de ser un producto tóxico. En mi opinión, hay evidencia más que suficiente en cuanto a que sí es un producto tóxico. Y no es tóxico psicológicamente, es tóxico biológicamente. Porque cuando yo me relaciono con Instagram, y yo puedo tener la ingenuidad de creer que voy a controlar lo que veo y lo que no veo y durante cuánto tiempo lo voy a ver. Porque Instagram yo podría pensar que no tiene ninguna posibilidad de conocerme mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Eso es falso. Instagram conoce a miles de personas que se comportan como yo, que tienen un historial similar al mío, y a partir del comportamiento de esas miles de personas, Instagram es capaz de predecir mi comportamiento mejor que yo. Y de esa manera es capaz de elegir lo que me va a resultar más impactante, lo que de verdad quiero ver ahora y que justifica un minuto más. Pero siempre vuelvo a justificar otro minuto más. Y al final del día terminan por producir en nosotros algo que tiene gusto a libertad, porque como que yo eligiera ir viendo estas cosas, pero de libertad no tiene nada. El control de esto requiere, por un lado, el que exista regulación para decir cuáles son los algoritmos con los que se nos van a presentar ciertas informaciones, qué es lo que las inteligencias artificiales van a optimizar. Y todo esto descansa en los datos. Nosotros aprendimos cosas que yo de verdad no había sospechado antes del conflicto que tuvimos el año pasado con Banco Estado. Cuando el Banco Estado usó su tecnología de antibot para obligar a las fintech a negociar y recibir el costo que ellos no querían asumir por la ley antifraude, nosotros fuimos la única fintech que no accedió a esa imposición y elegimos simultáneamente un camino legal que perdimos y también un camino técnico que tuvo que ver con aprender a que nuestras transacciones se vean indistinguibles de las transacciones que hace un ser humano en forma convencional, para que el antibot no nos bloquee. En ese proceso tomamos conciencia de cosas como el fingerprint. Fingerprint no es de los dedos, sino que es un conjunto de datos que una página web, un programa corriendo dentro de una página web puede extraer, como
tu tarjeta de video, tu resolución, el espacio que ocupa un Hola Mundo en tu pantalla, el tiempo de respuesta, si tienes o no activadas ciertas fuentes, etc. Con todo eso, que son como por lo menos 500 variables, yo puedo identificar en forma única que eres tú la persona que está navegando y llegando a mi sitio. Si la pregunta de ¿aceptas o no aceptas las cookies para que yo después sepa si eres de nuevo la misma persona? Esa pregunta no tiene mayor sentido, no tiene mayor efecto. Yo puedo entrar en modo espía y por lo tanto volver irrelevantes las cookies, y al otro lado existe la tecnología para identificar que se trata de nuevo de la misma persona. Y cuando un banco activa la tecnología antes de eso, también a nivel biométrico, si yo muevo el mouse, hago clic al medio del botón, la velocidad de lo que lo muevo, el tiempo entre letras, o sea, si escribo hola, la O viene con un cierto tiempo después de la H y así, etc. Todo eso que es de comportamiento lo vamos a llamar biometría, y por la vía de la biometría también puedo reconocer a la persona, por lo tanto la misma persona después en otro PC, es decir, el fingerprint cambia, pero la persona es la misma y la puedo reconocer. O sea, la pérdida de privacidad es brutal. Y todos esos datos básicamente son entregados por los bancos a empresas como Akamai, que uno dice, y de nuevo acá derribando los mitos de las creencias de que las cookies sirven para algo, el cifrado. O sea, uno dice, bueno, pero esto es un HTTPS, los datos llegan todos cifrados, supongo que Akamai no tendrá acceso a mis datos. No, para que una empresa como Akamai pueda funcionar, el banco debe entregarle a Akamai las claves para descifrar las comunicaciones. Entonces, en el proceso en el que yo estoy conectándome al banco, y dado que el banco contrató a Akamai, Akamai tiene acceso a todos mis datos bancarios, tiene acceso a calcular el fingerprint de mi PC y tiene acceso a conocer mi comportamiento biométrico. Me puede reconocer en ese PC o me puede reconocer en otro PC con cookies o sin cookies. Y a partir de eso, una empresa que concentra como el 15% del tráfico de Internet a nivel mundial, puede decidir qué hacer con eso, completamente fuera de la regulación nacional. Oye, Roberto, pero es súper interesante, porque yo igual creo que una de las grandes problemáticas que nos enfrentamos no solamente a pago, en general, tiene que ver con la privacidad de los datos. Hoy día los ejemplos que tú das son, creo yo, buenísimos. Ahora, la otra cara de eso es que, que son útiles los datos, porque si no, no estaríamos haciendo todo estos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, supongamos que buscamos una forma de hacer buen uso de los datos, o que somos capaces de gobernar bien, ¿verdad?, ese mundo. ¿Cuán importante son los datos y el análisis de datos en las innovaciones que ustedes han hecho? Yo a veces tengo esas dudas de... hay gente que dice, mira, no sé, con Tesla. O Tesla no es una fábrica de autos, una fábrica de datos. Yo te digo, no, o sea, es un decir. En la experiencia de ustedes, ¿verdad? Yo sé que en la experiencia, ¿verdad?, que nos relata Jesús, los datos son súper importantes, son parte esencial de su negocio. En el de ustedes, o sea, suponiendo que hacemos buen uso de ellos, digamos, pero... El caso particular de Kipu es que la empresa está diseñada para brindar un servicio de pagos y por lo tanto capturamos y mantenemos el mínimo de datos que son necesarios para poder brindar ese servicio en particular. Eso porque nosotros somos una empresa de pago. Hay otras fintech que capturan más datos, a veces a través del web scraping, porque ofrecen servicios ya sea de integración de información, para ver lo que ocurre con mis datos en todos los bancos y no tener que conectarme a cada banco por separado, evaluación de riesgo para poder acceder a un mejor crédito y una serie de otros usos que son sumamente legítimos y que, como digo, además son un juego de niños comparado con la lucha que se da en las grandes ligas cuando hablamos de Facebook, Instagram y ese tipo de cosas. Entonces, los datos sin duda son muy importantes para acceder a mejores servicios financieros y no financieros también. Y también son muy peligrosos y creo que el participar de una regulación mundial y madura, ese es el tema, que esto ya dejó de ser un problema nacional. Entonces pasó a ser un problema diplomático. Se requiere de que Chile tenga una mayor participación en instancias mundiales para poder colaborar con la definición de buenas formas de tratar los datos personales. No, totalmente. Oye, y sin querer queriendo nos vamos pasando un poquito pensando en el futuro. Sí, claro, dale. Un segundo, precisar algunos puntos que Roberto nos planteaba. A ver, lo primero es que yo comparto todos los riesgos que Roberto ha planteado. Sin duda, creo que la gente tiene poca educación en términos de los datos. De hecho, nosotros hemos hecho alguna encuesta en torno a esto y creo que el 80% de las personas que comparten ciertas cosas, de ese 80% de las personas tiene conciencia de que comparte cosas.
Después, cuando le pregunto si tiene conciencia de lo que compartió, bueno, el 36% tiene conciencia de lo que compartió. O de que le dio permiso a alguien para utilizar su clave, o que le dio permiso a alguien para que le sacara los datos de no sé qué cosa, o que escuchara lo que está hablando al lado de manera abierta desde el app mientras está conversando contigo, ¿cierto? El teléfono está, ¿cierto?, procesando el lenguaje de esa persona para determinar cierta cantidad de cosas. Entonces, es importante eso primero. Lo segundo es que este concepto de que alguien ha escuchado que el petróleo, los datos son el nuevo petróleo, yo la verdad no puedo estar más en desacuerdo con esa frase, creo que es fatal. Porque el petróleo, bueno, hasta donde yo sabía, el petróleo hasta donde yo sabía es propiedad de que lo encuentra casi siempre, digamos, en algunos casos que uno dice, bueno, no es así, después llegó otro y se lo quitó, pero básicamente es propiedad de quien lo encuentra, que los datos son siempre propiedad de la persona. Y eso es importante cuidarlo, y creo que los desafíos éticos de los datos probablemente van a ser mucho más relevantes que los técnicos, digamos. Son, definitivamente, creo que eso es un elemento a tenerlo claro en las compañías. Yo creo que el trabajo ético y de revisión de lo que estamos haciendo con los datos de los clientes es un elemento muy relevante, porque lamentablemente, y todos lo sabemos, las regulaciones siempre llegan tarde, y es evidente que van a llegar tarde. Entonces, creo que hay un elemento importante. Y ahí nosotros de verdad creemos que las compañías que no le entreguen valor a los clientes, pero para ellos, no para la compañía, en los próximos años, una vez que las personas se vayan educando en torno a esto, van a ser compañías fallidas. Van a ser compañías fallidas. Porque las personas van a empezar a exigir, y ahí Roberto tiró un par de conceptos que son muy relevantes. Primero él dijo, nosotros ocupamos pocos datos porque somos una empresa de pago, y eso es correcto, y está bien, porque era el servicio que da es de pagos, pero eso aplica para todo. O sea, yo voy a tener que empezar a informarle al usuario y que el usuario entienda para qué estoy ocupando esos datos. Y si le pedí el dato para hacer A, no puedo hacer B. Aunque sea de valor para él, tengo que decirle, volver con él y decirle, ¿sabes qué? Voy a empezar a ocuparlo para hacer B. ¿Te parece? Esos desafíos son relevantes. Y contestando a tu pregunta, sí, obviamente que son centrales. Yo creo que nos estamos pasando de una era de los productos, donde el foco estaba puesto en el producto. O sea, no tengo idea, el taxi, para tomar el taxi, hoy día Uber hace básicamente lo mismo que un taxi, pero la verdad es que lo complementa es la experiencia. La experiencia de pago, la experiencia de estar mirando dónde viene a mí, por lo menos que soy un hombre ansioso, mirar dónde viene el tipo y ver que está cerca o no está cerca, y llamarlo si se aleja. Eso a mí me produce una sensación positiva, digámoslo, y me siento más tranquilo de no tener idea de dónde viene. Entonces, sí, tienen un rol relevantísimo, yo creo, en esto, en construir experiencias muy relevantes para nuestros usuarios, en mejorar las interacciones entre las compañías, como dijo Roberto. Yo creo que ahí hay muchísimo que hacer, pero siempre, el cuidado de que para mí el usuario debe estar ampliamente informado. Y cuando digo ampliamente informado, la letra chica acá debe ser erradicada, este tipo de cosas, o sea, ampliamente informado de lo que debe ser con sus datos. Súper, yo creo que hay un gran acuerdo en eso. Una cosa distinta es cuando vaya a la práctica y hay mucho en juego, digamos, hay las buenas intenciones son más difíciles de mantener. Y entonces creo yo que estoy de acuerdo contigo que hay un rol para la autoridad y la regulación básica en ir ordenando la cancha, rol que lamentablemente no puede ser asumido por un país solo, tiene que ser en un contexto más global. Jesús. Quería tomar el tema, es que es muy interesante el tema de los datos. Entonces, tiene un ejemplo súper bueno, pero siento que la postura frente a los datos es muy personal. Durante la pandemia se entendió, por ejemplo, que muchos servicios no podían pasar o llegar a la casa, ¿verdad? Empezamos a trabajar más con internet, más con los despachos, entonces empezamos a compartir mucha más información. ¿Qué pasó con las personas? Se empezaron a educar más de cómo funciona el e-commerce, cómo funcionan los despachos. Entonces, con todas estas plataformas nuevas va a pasar lo mismo. Cuando, por ejemplo, en el futuro, imagínense si efectivamente no tenemos el billete físico o la moneda, la gente va a empezar a acostumbrarse a hacer esto y va a estar más informada de lo que pasa. Más como de comprender, lo que te decía tú, Fernando, comprender qué está haciendo el usuario y internalizarlo. Eso pasa, por ejemplo, desde entender que muchas personas tienen su Instagram abierto y se puede buscar y se puede ver la información, o su Facebook abierto y se puede ver la información y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero tomando los ejemplos de ustedes del cuidado de la información, es
¿qué se puede hacer con los datos y la información en beneficio del cliente, las pymes o las pequeñas empresas que están? Y eso es súper importante porque finalmente toda la experiencia que traemos indica que es mejor que un pequeño comercio, un café pequeño, emite boletas con el POS, lo que sea, pero no entiende cuál es su mejor día para vender un café, cuál es su sándwich más preferido, y esos análisis vienen después que nosotros les entregamos a través de las plataformas que tenemos. Y esta pyme va a entender bien cuál es su mejor cliente, dónde está su mejor día, cuál es su mejor horario, y con esa inteligencia ellos pueden generar incluso campañas de marketing digital para decir por geolocalización. Por ejemplo, el caso que ponía Fernando, el tema del Uber. ¿Qué mejor, por ejemplo, para un taxista tener en su teléfono una plataforma de pago digital con códigos QR? Y va a entender, por ejemplo, cuál es su mejor día de tránsito, cuál es su zona de mejor tránsito, las rutas, por ejemplo. Entonces, finalmente es cómo nosotros tratamos y cómo le entregamos la información a los usuarios finales, empresas, usuarios finales, o nosotros mismos. Incluso pasa por los bancos. Entonces, los bancos finalmente pueden entender. Muchos de los bancos, el BCI tiene, me imagino, y hay otros bancos que tienen estos marketplace para comprar productos. Entonces yo puedo entender con mis clientes, con mi billetera digital, prefieren comprar este producto. Entonces yo voy a entender que quizás este producto lo debo tener en mi marketplace. Son cómo yo voy entendiendo mejor los comportamientos de mis clientes para que tengan un beneficio adicional o saber esa preocupación que nosotros, las empresas, queremos mostrar hacia el cliente. Es decir, yo me preocupo por ti, te conozco y te quiero mostrar que somos más cercanos. Porque finalmente alguien tiene una relación cercana cuando entiende que nos conocemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y eso es la interacción que tienen que generar las compañías con las personas. Perfecto. Oye, se nos ha ido pasando el tiempo más rápido de lo que yo pensaba. Ha sido parte de culpa mía, pero estaba súper entretenido, así que no lo he querido. Y mira, así que déjenme juntar los últimos dos bloques en uno, ¿verdad? Voy a ir cerrando esto porque sin querer, queriendo, como les decía, nos fuimos pasando un poquito hacia el futuro, a lo que viene. Entonces, me gustaría saber la visión de ustedes, de las 1000 cosas que se discuten, desde el metaverso hasta la tecnología DLT, desde empresas que son, por decirlo así, competidoras de las empresas tradicionales a un modelo de negocio que es más bien complementario y puede meterse en algún nicho, ¿verdad?, específico de la cadena de pago, que es, o sea, integración total o desintegración. ¿Dónde hay las grandes tendencias próximos, no sé, digamos, 10 años? Más allá de lo que están haciendo hoy día, pero ¿qué lugares ustedes ven como particularmente interesantes de explorar? Si quieren, partamos al revés de lo que partimos al inicio, Jesús. Súper. Mira, en términos de pagos digitales o qué va a pasar después, no va a pasar algo tan lejano. Nosotros tenemos una experiencia que se desarrolló una tecnología que ya está funcionando, que se llama Smile to Pay, o sonríele a la cámara para pagar. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Tenemos teléfonos que ya tenemos nuestro rostro grabado en la memoria del teléfono, ¿verdad? Y lo puedo desbloquear con eso. Entonces, nosotros diseñamos un tótem especial para poder pagar con el medio de pago que tú elijas y tú le tienes que sonreír a la cámara, básicamente. Hay pruebas, hay un montón, es muy entretenido. Entonces, finalmente son esas cosas las que nosotros vemos. Darle más servicios a las personas. Totalmente entendemos que la moneda, el papel físico, la moneda física va a desaparecer. Eso lo tenemos súper claro. Y lo entendemos más como, si uno lo pone en la balanza, tiene mucho más pros que contras. Es una evolución natural de lo que ha ido pasando con las tecnologías. Piensa que no sé, en los tiempos de Grecia y todo eso se pagaba con sal, un salario, por eso se llama sal. Salario, y fue evolucionando después tener una moneda, todo, y no es un poco raro que después evolucionemos a algo que sea intangible. Jesús, pero déjame ponerlo más general. ¿Tú ves como un rol de las cosas que llamábamos biométricas, como facilitador
de la experiencia de pago como una cosa importante, porque hoy día la práctica no lo usamos mucho, o sea, a veces uno con el dedo en ciertas cosas, pero la parte biométrica no es tan importante, pero sí, hoy día uno no podría tener un teléfono o sea, cuando se te descarga el teléfono, y hay que volver a hacerlo andar, y hay que poner la clave, nada, ¿verdad? Porque uno ya está acostumbrado a mirar la cosa y que se haga. ¿Ver algo así, las cosas biométricas, como un tren importante en las innovaciones? ¿Más general? ¿O? Sí, las cosas biométricas van a ser también un tren importante. De hecho, hay compañías en Chile que ya han registrado, por ejemplo, el rostro de su funcionario. Tú para entrar a la oficina tienes que escanear tu rostro, ¿verdad? Es una función biométrica que funciona en distintos edificios. ¿Qué se ha visto? Llevando eso a una función mucho más pequeña, hay POS en Asia que ya funcionan con el rostro. Entonces ya está enrolado tu rostro dentro de la plataforma con sistemas de que si se modifica tu rostro o, no sé, llegas con otro color de pelo, con otra peluca, lo que sea, sabe que no eres tú o que eres tú, por ejemplo. Y hay sistemas de validación de rostro que se hace con el carnet, por ejemplo. Dentro de las plataformas que nosotros contamos también hace esa validación y te pide, por ejemplo, hacer una selfie para hacer ese tipo de cosas. No, totalmente el tema biométrico va a ser muy interesante estarlo mirando qué va a ir pasando. Y un poco lo que comentaste también, el tema del metaverso, que también se están haciendo desarrollos de pago a través de soluciones con metaverso, que básicamente es un mundo digitalizado completo. Roberto, tú además entiendo que estás moviéndote mucho entre Chile y Europa, así que tenés la experiencia un poco también, no solo más local, sino también de afuera. ¿Qué es lo que llama particularmente la atención de las tendencias que vienen? Me llama mucho la atención lo del metaverso, pero nadie sabe lo que es o lo que va a ser el metaverso. Hoy día accedemos a descripciones muy simplificadas del estilo un mundo de realidad virtual. Pero las grandes compañías están invirtiendo cantidades absurdas en construir los nuevos centros de procesamiento de datos que van a permitir crear originalmente este metaverso al que vamos a poder entrar, y uno hoy día se lo podría imaginar como una especie de Matrix. Pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que la innovación va a volver a sorprendernos y lo que vamos a encontrar adentro son experiencias completamente nuevas que hoy día, el 2022, nos resultan imposibles de predecir. Pero sin duda va a tener una característica, que va a ser adictivo y nos va a quitar mucho tiempo. O sea, vamos a entrar a ese metaverso y vamos a quedar pegados, si no por una razón es por otra. Vamos a vivir mucho ahí. Y entonces se va a volver importante el cómo nos individualizamos, o sea, cómo podemos reconocernos adentro del metaverso, porque cambian todas las reglas del juego, digamos. Claramente ya no vale un avatar que uno configura, y el cine que hemos visto creo que queda corto ahí. Seguramente van a haber dispositivos con grados de certificación y biometría para que uno pueda identificarse y activar adentro de eso medios de pago, porque por supuesto que en el metaverso va a haber muchísimas transacciones. Para eso se inventó, digamos. Claro. Fernando, ¿y usted? Déjame hacer una pregunta que capaz me decís que no es tan importante, pero se me ocurre esto el metaverso, la conexión entre las personas de distintos lugares. Y realmente pienso también en BCI, que es una empresa que tiene una expansión internacional interesante, ha crecido harto afuera, de hecho en Estados Unidos. El tema cross-border. Quizá, yo me acuerdo una vez, si no me equivoco, pero creo que la frase es de Zuckerberg, de Facebook, ¿verdad? Decía, yo llego a Tailandia, saco una foto, me demoro un segundo en mandarla, pero si quiero mandar unos dólares a mi casa, esto es caro, es costoso. O sea, el mundo del cross-border sigue siendo complejo. No sé si ustedes que tienen que estar banco, ¿verdad? Que no solo chileno, también sí han visto. Sin duda el tema cross-border ha ido ganando importancia en el país, por razones políticas, por razones porque las compañías chilenas han ido saliendo hacia afuera, porque hoy día la tecnología te permite generar modelos de negocio globales. O sea, hoy día el mismo caso de Roberto y su compañía, o compañías que nacen con esta intención, o sea, o las Cornerstone de este mundo. Entonces, el tema de mover plata entre países sin duda es un caso sobre la inmigración, también lo estamos viendo con mucha fuerza. Entonces,
Evidentemente es un caso de uso muy interesante, ha ido creciendo. Yo creo que hemos visto harta evolución, incluso de los jugadores más tradicionales como Swift, hasta obviamente lo que estamos viendo que están haciendo las marcas, me refiero a las Visa, las Mastercard de este mundo, todo lo que está pasando. Creo que el blockchain por lo mismo se ha visto un poquito más bloqueado en términos de lo que puede impactar en pagos, pero sin duda es un tema que estamos mirando, digamos, y que viendo la pregunta que no has hecho, digamos, en relación a una moneda digital del Banco Central, sin duda, creo que puede ser un aporte muy relevante en esa línea, en el tema de los cross-border. Finalmente, es sin duda un tema. Ahora, yo quería contestar esta pregunta como, a pesar de que la pregunta da 2 o 5 años, yo creo que hay cosas inmediatas que son necesarias abordar hacia adelante. Acá se habló muy rápidamente de la interoperabilidad, lo dijiste tú, Roberto, lo dijo también, Jesús, y la interoperabilidad es un elemento que nosotros como banco queremos impulsar de manera activa, porque creemos que es súper poco friendly lo que sucede hoy día y lo que va a suceder si es que esto sigue en el mundo de los pagos digitales con el nivel de dispersión que tiene hoy día, porque al final es muy difícil para el usuario saber con qué puede pagar, dónde va a pagar, es difícil para los comercios. Entonces creo que hay un tema ahí, un trabajo que hacer importante a nivel regulatorio, probablemente también en materia de interoperabilidad. También creo que los temas de identidad digital y seguridad en pagos son elementos que no han estado bien abordados ni a nivel industria ni a nivel regulatorio. Digo. Creo que son más relevantes, incluso para los temas de metaverso probablemente lo van a hacer, pero hoy día, por los problemas que tenemos hoy día, en términos de los desafíos que estamos viendo hoy día son relevantes. O sea, hoy día, por ejemplo, en el mundo de los pagos, la cosa está muy centrada en friccionar los pagos todavía, o sea, a nivel regulatorio, digo, o sea, ¿cómo friccionan los pagos? La verdad es que hoy día, si tú me preguntáis, si conceptualmente yo autorizo un pago porque tengo una clave más o una clave menos, o por lo que estoy viendo de comportamiento del usuario, me tiendo a ir hacia el segundo punto. Así que sabéis que en realidad yo lo que estoy mirando es el comportamiento del usuario. Entonces entendamos hacia dónde se está moviendo esto para poder hacer más simple ese tema. Y la identidad digital lo digo porque hoy día los esfuerzos son muy individuales de las empresas, todas haciendo esfuerzos muy grandes para identificar digitalmente a un chileno, por ejemplo, y creo que ahí obviamente hay mucho espacio para hacer las cosas mejor, eso muy de corto plazo. Y más hacia adelante, sin duda, creo que también hay que hacerse cargo de la economía digital, un tema que no tiene que ver con tecnología, obviamente tiene que ver con tecnología, pero están pasando demasiadas cosas como para no pensar que la gig economy, la economía de los influencers, todo lo que está pasando hoy día con los nómades digitales. Nosotros tenemos un colaborador del banco que está trabajando desde un velero hace 4 meses. Y estaba en Grecia y ahora está La suerte de algunos. Bueno, pero eso... en Valencia. Está en Valencia. Entonces, es realmente bien increíble todo lo que estamos viendo. Entonces, no hacerse cargo de esas realidades al final. O te haces cargo tú o va a venir alguien a hacerse cargo afuera y luego como país te empieza a plantear otros desafíos relevantes. Eso es del ámbito no tecnológico. Ahora, creo también que un elemento muy relevante, que lo estamos viendo ahora, la ley de Open Banking va a ser muy relevante. Y acá hago una distinción bien importante. Nosotros pensamos que los datos, si bien son una fuente muy relevante para generar buena experiencia, siendo propiedad de los usuarios, no pueden ser el motivo de competencia. El motivo de competencia tiene que ser qué haces tú con esos datos, cómo mejoras la experiencia del usuario. Entonces, creo que el Open Data, el Open Finance, el Open Banking, así, achicándolo, son elementos muy relevantes. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el foco está muy puesto en el Open Banking, que me parece muy bien. Nosotros, de hecho, hace ya 2 años que lanzamos un portal de API, o sea, donde tú puedes obtener información de nuestros usuarios con su debido consentimiento. Creemos que ahí no está, pero cuando uno mira Open Data, por ejemplo, y ve toda la información gubernamental que hay, que permite mejorar la vida de las personas y hacer mucho más simple el acceso a problemas, acceso a subsidios, acceso a beneficios del Estado, etcétera, que son prestados, a veces son entregados a través de privados, por ejemplo. Se da cuenta realmente los temas de licencias médicas, o sea, la cantidad de cosas que se pueden resolver cuando uno empieza a pensar en los clientes. Desde esta perspectiva es muy relevante, porque después de hablar de blockchain, metaverso creo que es un tremendo tema, pero lo veo un poquito más lejos todavía en términos de cómo se va a configurar.
pero creo que esos temas Oye, sí son estupendo. Muchas gracias. Oye, ya llevamos, estamos llegando casi al final, pero todavía nos quedan como 5 minutos. Yo quiero aprovechar esos 5 minutos de este bloque, después le voy a dar espacio a la concurrencia. Simplemente para pasar un dato. Una de las razones por las que pensamos que una moneda digital de Banco Central puede ser útil, no es que sea la solución, ni siquiera sabemos si la vamos a terminar implementando o no, pero sí creemos que es una potencial solución muy buena, tiene que ver con innovación. Y una de nuestras preocupaciones tiene que ver con algo que hemos discutido acá, y es que con las externalidades de red, de información, acá hay como una fuerza natural hacia la concentración, que puede ayudar mucho a la innovación al principio, pero a la larga sabemos que no la favorece. Entonces, vemos un poco una moneda central como una plataforma sobre la cual muchas soluciones privadas se pueden montar. Pero al montarse sobre una plataforma común, tiene dos o tres ventajas. De partida, cuando tú te montas, aunque seas chico, accedes a la red completa. Entonces, es mucho más fácil competir porque no requiere, te puedes demorar más tiempo en desarrollar un tamaño grande, porque ya tienes acceso a un mercado. La segunda cosa que nos parece interesante es que facilita la desintegración del sistema. Y eso te permite entrar en pedacitos, innovar en pedazos más específicos. Por ejemplo, no tienes todos los problemas de custodia. El activo digital es, ¿verdad? Este es el del Banco Central. Y la tercera cosa es que, bueno, nos permite, obviamente, tener una voz más importante en el diseño de las reglas del juego, por ejemplo, el manejo de los datos, etc. ¿Ven ustedes un valor en eso? Así rápidamente, así no tienen para qué haberlo pensado mucho, ¿verdad? Pero a primera, ¿ven un valor en eso o creen ustedes que la solución privada puede ser igual de eficiente? Yo particularmente sí veo que puede tener valor. Creo que, evidentemente, al menos en dos ámbitos rápidos, digamos, la aceleración, o sea, el tema de la reducción de costos de emisión y distribución de plata, que es un tema relevante para el país y que está siendo demasiado costo oculto. O sea, nadie lo ve. Y lo segundo es, obviamente, la inclusión financiera. Ahora, en el extremo tú podrías no tener una cuenta bancaria de las que conocemos hoy día para poder empezar a pagar, digamos, en el extremo, digamos. Ahora, yo creo que los beneficios que tú pones arriba de la mesa, de innovación, o sea, hay 1000 formas de implementar esto, hay miles, la cadena de pago es muy grande, el Banco Central puede elegir dónde entrar o no entrar en ese pedazo de la cadena, implementando una moneda digital, digamos. Y yo creo que ese balance es bien importante porque puede ser muy determinante en la capacidad de innovar. Yo creo que puede que tú puedes pegar un súper buen impulso inicial y después quedarte pegado si es que no tenés demasiado interés de los privados por invertir sobre esta red. Pero sí creo que aceleración de digitalización de pago es un elemento súper relevante. Creo que hay mejora significativa en la eficiencia, la seguridad, la trazabilidad. Uno de los temas, cuando uno conversa hoy día de criptomonedas en general, uno se da cuenta que la gente sigue pegada con los temas de trazabilidad, no, que esto es terrorismo, viene no sé dónde, y tú te das cuenta que hoy día, o sea, hoy día en el mundo físico, si yo quiero trazar dónde estuvo un billete de 1000 pesos, eso es imposible. O sea, puedo decirte que quizá un grupo de plata pasó por una cuenta de determinada persona, pero en un bloque de blockchain yo sé exactamente por dónde pasó. Ese bloque, o sea, No sabe el dueño de la billetera, pero sí puede trazar la plata más fácil. No, sí está bien, pero hay elementos, hoy día las herramientas son realmente impresionantes todo lo que hay en términos de trazabilidad. Entonces reduce costos de compliance, finalmente elementos de seguridad, creo que tiene en el mundo del crossover puede jugar un rol relevante, como también tiene algunos elementos ahí más complejos, digamos. Pero creo que sí, definitivamente sí. Obviamente creo que hay que tener una buena conversa en torno a cómo implementarlo. Perfecto. ¿Jesús? Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo con los puntos que decía Fernando, el tema del ahorro de los costos de producir el dinero, el ahorro de los costos de la distribución del dinero, pero va a ser súper importante también la data que se va a ir generando. ¿Por qué pasa eso? Porque finalmente vamos a entender mejor, cuando se hagan estadísticas de cómo consume el usuario final, se va a poder saber y va a poder generar nuevas políticas públicas más innovadoras, porque vamos a tener data concreta de qué está pasando con el usuario.
oye, su depósito o su billetera, que puede ser una billetera agnóstica, por ejemplo, que sea billetera Chile, por poner un nombre, y ahí recibe este monto de dinero que está controlado por alguna entidad. Y vamos a ver, por ejemplo, que la consume más en alimentos. Vamos a tener mejor una sensación real de cómo están los precios en la calle, por ejemplo, para saber efectivamente temas de la inflación, cómo se puede ir controlando, si se puede emitir más dinero o no, si el usuario cambia esos pesos por dólares, por ejemplo, qué pasa con esos dólares. Finalmente es el beneficio de la mayor cantidad de información exacta que vamos a tener va a poder generar mejores políticas públicas, mejores políticas del Banco Central, por ejemplo, mejores políticas de los bancos para decir, oye, mi usuario tiene este tipo de consumo, le quiero dar un beneficio a él, para hacer, o por ejemplo, que sea una integración de, le voy a no sé, recibe su salario, su sueldo a esta billetera sin un nombre, y el banco lo puede decir, pero transmítela directamente a nuestra billetera digital o a nuestra cuenta corriente. Hay un montón de integraciones y así los bancos van a empezar a saber efectivamente si ese salario, ese dinero se queda en esa billetera que no funciona, o sea que no tiene nombre, ahí pasa directamente al banco. Pasa, por ejemplo, con el tema de la seguridad, lo que decíamos, hay dinero que anda rondando por ahí, en comercio pequeño, en taxis, por ejemplo, y todo, y vas a automáticamente a desaparecer en los riesgos de seguridad, o sea, de algún riesgo de un asalto y todo, porque ya no existe algo que se pueda robar. O la trazabilidad con el lavado de dinero. Oye, estamos llegando... Pero déjame, Dale, sí. muy, muy corto, comparto todo lo bueno, creo que hay que hacerlo y quiero aportar un par de desafíos que nos han mencionado que creo que son relevantes. Uno quiere que un peso digital tenga el mismo valor que el peso físico. Pero el peso digital va a tener más valor de uso. Por lo tanto, va a ser difícil lograr eso, especialmente si es que es posible especular con el peso digital. Y que va a ser más fácil y posible especular. Y lo segundo es que uno quisiera un modelo descentralizado. Una de las gracias de las criptomonedas es que promueven un modelo descentralizado, entonces uno ya no depende de ciertas redes específicas dentro de la industria financiera, sino que en la medida en que soporten ciertos protocolos y estándares que funcionan a través de Internet y quedan completamente abiertos, uno puede innovar. La innovación requiere que haya un espacio para hacer cosas que el regulador no pensó que uno podía hacer. Y para que eso sea posible, mientras menos centralización, hay más espacio para la innovación y también para la competencia. Bueno, mucho de eso está un poco en la idea que tenemos. Todavía hay un largo camino de desarrollar. Oye, nos queda unos 15, 20 minutos, 15 mejor, más que 20. Pero que entonces quisiera abrir dar la palabra a la audiencia que nos acompañó esta mañana. Súper simple, levante la mano, haga una pregunta en voz alta y aquí algún panelista la va a ir tomando. No sé. Aquí. Mi nombre es Bernadetta Silva, de la Cámara Nacional de Comercio, así que me ha tocado ver cómo ha crecido el tema del comercio digital. Pero hay un desafío, quiero ver cómo lo ven ustedes, que para nosotros es un problema como comercio, que es la informalidad digital. Entonces, que es mucho más fácil a través de medios de pago digitales. Por ejemplo, el POS, cuando yo pago físicamente una tienda, ahora el voucher está pagando el 15% automáticamente. Y hemos visto que en el mundo digital se está perdiendo mucho este pago del 15% y quizás que te pide a ti el zapato y que llega, pero nunca se pagó un nivel entre medio. Entonces, ¿cómo vemos ese desafío? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A quién le achacan un poco esa responsabilidad? Algunos dicen quizás tiene que ser del marketplace, quizás tiene que ser del que vende. Es decir, ¿quién tiene responsabilidad en este mundo digital de evitar la informalidad digital que ya está en un 13% de las compras del retail? Creo que sin duda es muy importante y se hacen cosas a nivel regulatorio que uno digamos, le dan ganas de hacer memes, digamos, en vivo, porque, por ejemplo, en la normativa de impuestos internos del comprobante de pago vale por boleta. Eso parece una buena idea, digamos, va a evitar mucha evasión e informalidad. Sin embargo, luego se redacta de modo tal que el comprobante de pago que vale por boleta es aquel que se hace con tarjetas. Solo cuando se paga con tarjeta. Entonces uno dice, bueno, pero... Y solo físicamente, no online. Además, no, pero ya está la evolución a su versión electrónica, pero sigue estando amarrado a tarjeta. Entonces tenemos que dejar de pensar que los pagos son con tarjetas
La innovación no va a venir de amarrarnos a una manera preconcebida. Hoy día en el compendio de normas del Banco Central, cuando uno ve la descripción de los pagos, está todo amarrado a tarjetas. Entonces tenemos que partir por generalizar, entendiendo que pagos son pagos. Ya veremos cómo se hace, con criptomonedas, con transferencias o con tarjetas. Y entonces si alguien emite un comprobante de pago y que eso valga por boleta, es independiente de la forma de pago, ¿cierto? Y de esa manera podemos evitar la informalidad, porque evitar la informalidad también, además de que mejora la recaudación fiscal, pero también hace más legítima la competencia. Eso que tú dices de tener que ir adecuando la normativa a esas cosas como media tragicómica. Estudiando el tema de la emisión de monedas digitales, vimos obviamente la parte legal, o sea, tenemos o no autorización para hacerlo. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que la emisión de dinero de curso legal está amarrada al dinero físico, a la ley. O sea, si tú quieres emitir un peso digital que tenga las mismas características de ese dinero de curso legal como el efectivo, que es una reforma legal. ¿Y qué otra cosa exige que esté impreso o acuñado la fecha de emisión? Y eso obviamente requiere cosas físicas. Entonces es cierto que la normativa se quedando atrás y es muy importante ir... Tiene que ver con la pregunta, tiene que ver con lo que tú dices, pero es importante aprender de eso para las leyes futuras. Creo que restringir, dejar demasiado escrito en piedra en la ley, son siempre elementos que después no permiten la evolución de las normativas de manera más rápida y más ágil. Y yo creo que para la ley discusión trata de hacer eso un poco. sí, me parece, y creo que hay que hacer harto esfuerzo de que siga siendo de esa manera. La ley FinTech trata de hacer un paraguas más general que pues después permita regular, o sea, la ley FinTech es una cosa muy amplia, pero en una parte trata justamente de eso, porque uno se da cuenta que la realidad avanza mucho más rápido que lo que el proceso legislativo. Me gustaría agregar un poco al complementar la respuesta del tema de la boleta que sale a través del famoso PS. Al principio de esta conversación yo hablaba de que para nosotros lo más importante como tecnología es poner el usuario al centro, ¿verdad? Entonces, este usuario va a estar cubierto por este ambiente de pago. Entonces, yo para que el usuario salga a pagar algo, va a tener toda la plataforma, va a tener sus datos, por ejemplo, correo, y hay algunas compañías que ya te envían la boleta a tu correo electrónico, porque ya está registrado, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar en el futuro, que es básicamente lo que para nosotros, la experiencia que nosotros del futuro está pasando ahora en Asia, y es la idea de traerlo acá. Entonces, con los POS electrónicos a través de los smartphones, el usuario va a pagar con su teléfono y le va a llegar automático a su correo la boleta electrónica. Entonces, ese es, y así vas evitando el tema de la evasión o el tema de la informalidad digital, porque la plataforma ya tiene registrado quién es el que está cobrando y su correo para recibir el comprobante, y quién está pagando y enviando el dinero para obtener el servicio o el producto, y le va a llegar esa boleta electrónica automáticamente a su correo. Entonces ya hay respaldo, y adicional, esto se puede conectar directamente a la plataforma de servicios de impuestos internos para registrar ese tema. Entonces básicamente son soluciones que ya existen, hay que habilitarlas. Claro, porque hoy no pasa mucho. Acá, por lo menos, las plataformas, de las plataformas más conocidas, y quizás mucho nos ha pasado que hemos comprado algo en plataformas, no en tiendas, pero en plataformas más... Y no nos llega la boleta, pues entonces llega el producto con la cajita y la boleta no está en ninguna manera. Eso es un poco Lamentablemente la informalidad es algo que no está solamente en el mundo digital. Uno pasa hoy día por el centro y sí. Es el ambulante VIP, ahora le decimos. Creo que hay un tema más que tecnológico, que yo creo que hoy día hay soluciones que se van a aplicar, un tema más bien de voluntad de hacer ciertas normas. Tú tenías una pregunta, Brian. Sí, hola, soy Bernardo Siu de ITPay, una fintech. Históricamente han habido como estos dos mundos, el mundo de la fintech, digamos que somos como los locos que estamos inventando, como que, digamos, ¿ya? Y por otro lado está el mundo de los bancos, que siempre han sido como tradicionales y tienen como este rol de tratar como de mantener el sistema estable y funcionante, que cuando inventan mucho pasan cuestiones como la crisis de, no sé, de subprime. ¿Cómo ven a futuro
una de las cosas de esto de las monedas digitales es también que el Banco Central va a poder interactuar directamente, como saltarse al intermediario, digamos, los bancos que han sido históricamente estos gatekeepers. ¿Cómo ven un poco, cómo creen que va a evolucionar en el relativamente corto plazo esto, digamos, estos dos mundos? De alguna manera se van a tener que adecuar, digamos. Entonces, ¿cómo ven que hay algún tema de algún choque o algún conflicto intrínseco que se pudiera ver en eso? ¿Cuáles son los dos mundos a los que te refieres? El mundo de los bancos, digamos, que se rigen por regulaciones, que se rigen por, digamos, que tienen como este rol de tratar de mantener el sistema, digamos, de que, oye, no prestemos demasiada plata a gente que no puede pagar, digamos, por un lado. Por otro lado, tienes este mundo de las fintech que estamos como innovando y uno dice, bueno, crezcamos, sacamos las cosas, ¿no? Y que de alguna manera estos dos mundos, con las monedas digitales, se van a tener que adecuar, digamos. O sea, ahora como que el Banco Central podría en principio decir, oye, bancos, ustedes salgan y comenzamos solamente con la fintech. Pero es algo que también estos dos mundos van a tener que interactuar de alguna manera, ¿ya? ¿Cómo ven? ¿Cómo se imaginan un poco ese? Quizás no tiene una respuesta, pero... Déjame tomar eso, porque una cosa respecto del rol de las monedas digitales de Banco Central en este mundo y esto, cómo conversan estos dos planetas. A ver, yo creo que lo central acá es que hoy en día los pagos lo hagamos con transferencias a través de Quipu o directo con el banco o con tarjetas de crédito, pero al final corren sobre los mismos rieles que se llaman depósitos. Son distintas maneras de mover depósitos de un lado al otro. Hay un montón de innovación que ha permitido hacer eso de manera más segura, más eficiente y más barata. Yo creo que eso es básicamente la mayor parte de la innovación que hemos visto hoy en día. El mundo de las monedas digitales, o de las monedas virtuales, es distinto en un sentido bien profundo. Y es que mueve los pagos de este activo financiero que vamos a llamar depósito a un activo distinto. Y saca, por decirlo así, recursos desde la banca y los coloca en otra parte que es donde empezamos a transar. Eso puede tener en principio implicancias grandes, porque puede subir el costo de fondo de los bancos, puede dificultar la intermediación financiera y son, yo diría, a nivel de Banco Central, una de las preocupaciones importantes. Hay varias formas de arreglarlo, no es que sea un problema que hace inviable la existencia de sistemas de pago que van por rieles paralelos, ¿verdad? Pero es un tema, yo creo que es importante. Ahora, la gracia, o una de las ideas que nosotros pensamos con nosotros, la gente que defiende la idea de una moneda digital de Banco Central, también la defiende en el sentido que tiene ese riesgo, porque es un activo distinto a los depósitos. Tú empiezas a pagar por una cosa que no está en los depósitos de los bancos, pero sí debería ser fácilmente convertible en depósito, debería que la misma cancha jueguen las fintech nuevas, más viejas, más chicas, más grandes, pero también los bancos. En ese sentido puede ser una especie de nivelador de cancha. Como también lo es Open Banking. Yo creo que Open Banking, una de las grandes gracias que tiene es que le permite a los que no son bancos tener acceso a la información y a mover esos depósitos de manera más directa. Entonces, mira, al final yo creo que el problema que tú mencionas es un problema esencial, y es que por siglos el sistema, el pago ha sido quizás el hermano aburrido del negocio bancario, pero ha sido siempre parte del negocio bancario. Y lo que las fintech han hecho es desintermediar esto, meterse en la mitad y transformar esto en un negocio que no es solamente bancario, y en el extremo pueden ser como pagar con activos distintos a los depósitos, es un sistema paralelo. Pero es un desafío tremendo y yo creo que está como el corazón de las preocupaciones nuestras, por lo menos. Sí, yo me imagino un peso digital en donde los bancos y otras empresas financieras siguen pudiendo almacenarlo. En el fondo, hoy día tenemos almacenamiento físico de dinero en bancos, pero también así como las personas pueden tener su billetera y los bancos pueden tener su billetera, en la billetera de los bancos, que vendría a ser su bóveda, podría haber tanto dinero como la normativa permita. ¿Y por qué eso hace sentido? Cuando salió el paper original de los bitcoins, estaba todo pensado para que cada actor tuviera su propia billetera.
En la práctica lo que ha ocurrido no es eso. En la práctica hay empresas que concentran los bitcoins de sus clientes y uno va y con una password accede a esa empresa que le da cierto servicio por una serie de razones, partiendo porque a la gente se le pierden sus claves de sus billeteras, ¿verdad? Y ese dinero electrónico queda perdido en la nube. Entonces, uno podría pensar la versión más simple del peso digital en donde no se crea una nueva bóveda en el Banco Central, sino que se mantienen las bóvedas que hoy día existen, tanto en el Banco Central como en la banca privada, y de acuerdo a las mismas reglas. Porque, digamos, si hay razones para cambiar las reglas, podría ser que o se discutan después o que también valgan para el dinero físico. No es que, o sea, bueno, de alguna forma el dinero físico funciona así, ¿verdad? Cada uno tiene su bóveda que es su billetera. El Banco Central no almacena los billetes de las personas. Acá lo más lógico es que termine funcionando similar. El Banco Central emite y después hay soluciones privadas que, ya sea para almacenar o para distribuir o para pagar o para interpretarlo con otro servicio. La gracia sería, en principio, la gente que defiende esto con más fuerza, porque tiene otros problemas y también está la discusión si es la mejor solución a ese problema en particular o hay otras que son mejores, pero en principio la idea es que como se dice ahora elegantemente, democratiza el acceso, ¿verdad?, al medio de pago y le permite a las distintas empresas y personas diseñar soluciones de pago sobre una plataforma común. Ahora, es divertido porque lo que en verdad generó el interés de los bancos centrales fuerte por entrar en el mundo de las monedas digitales no es Bitcoin. Bitcoin tiene otros problemas. Yo creo que en la última semana, en los últimos meses nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que esta especie de encantamiento que había con las monedas digitales tenía su lado B, digamos. Hoy día acaba de quebrar otra grande de la empresa que le prestaban dinero en digital. Pero entonces no fue eso, hay otros problemas. Lo que en verdad apuró el estudio de las monedas digitales del Banco Central fue la aparición de Libra, que era la moneda de Facebook, que se llamó Diem y ahora ya está mega. Y por una razón muy simple, porque en verdad cuando uno piensa en una compañía del tamaño de Facebook, ya no sé, 2.000 millones de clientes o de cuentas, que tiene una capacidad, ya sea por procesamiento de datos, por capacidad ellos mismos, de generar soluciones que son súper friendly. Es cuando uno se da cuenta que podía en verdad surgir un medio de pago alternativo, paralelo, distinto al que tenemos hoy día. Y no es que sea malo, yo creo que siempre la competencia, o casi siempre, es muy buena y termina satisfaciendo a los usuarios, pero hay que tener mucho cuidado de cuáles son los impactos en el resto, ¿verdad?, del ecosistema. Entonces, no es Bitcoin el problema principal, sino yo creo más bien son las Big Tech, que tienen una fuerza tremenda en esto y yo creo que tienen mucha sinergia con sus otros negocios, ¿verdad? Entonces hace mucho sentido. Es la irrupción de innovadores quizás más chicos, pero más agresivos a veces, que están muy fuera del perímetro regulatorio tradicional, que es difícil definirlo si son una empresa financiera o tecnológica, porque están en una parte de un negocio financiero, pero no necesariamente es la parte financiera del negocio. Son esas las cosas que han ido, yo creo, cambiando fuertemente el sistema de pago, que la van a seguir cambiando, y que han reactivado, diría yo, el interés de los bancos centrales por preocuparse cómo evoluciona este mundo que es tan entretenido. Oye, llegamos un poquito ya al fin, nos estamos pasando, dos minutos, no es tanto. Simplemente agradecerle, ¿verdad?, a Jesús, Roberto, Fernando, porque realmente ha sido una conversación súper entretenida. Yo aprendí un montón, espero que la audiencia también. Dejarlo invitado para la semana que viene, el miércoles, si no me equivoco. Mismo lugar, mismo canal, streaming de la UDD, streaming del Banco Central, lo más que ha grabado en el YouTube, o sea que lo quiere ver después. El tema es inclusión financiera. Tenemos 3 invitados extraordinarios, va a venir Banco Estado, que a mi juicio la cuenta RUT ha sido una de las experiencias de inclusión financiera más fantásticas del mundo, porque en verdad
hubo hartas dudas al principio, si era razonable hacerlo o no, pero cuando uno ve hoy día que tenemos niveles de inclusión financiera realmente elevados, se da cuenta que fue una solución poco pensada quizás, pero muy, muy útil. Tenemos también a un representante de la startup, Destácame, ¿verdad? Que ha hecho un rol importante en esto, con una visión también un poquito más innovadora y un poquito más distinta de la banca tradicional. Y tenemos también un invitado muy interesante de Pix, esta innovación brasilera que también a través de Fast Payment ha logrado cambios súper sustanciales en la inclusión financiera en Brasil. Entonces los dejo invitados a esa conversación. Muchas gracias por haber estado acá y bueno, eso es bueno. Gracias, un aplauso a nuestro invitado.